Muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. El tema de hoy es nuestro primer tema de este mes misionero y he orado a Dios para que sea de bendición y para que a través de este mes de octubre nuestra alma pues arda, ¿verdad?, de pasión por las misiones. Y no nada más este mes, sino que sea un fuego tan bonito, tan vivo, que a través del año nosotros estemos pensando en misiones. Y he estado orando a Dios y pues para ver qué puedo compartir, qué puedo predicar, hermanos. Y Dios ha puesto en mi corazón 4 mensajes que he venido preparando ya, y el primero se llama Una iglesia dinámica y con visión misionera. Una iglesia dinámica y con visión misionera. Hermano, ¿a qué idea viene a tu mente cuando escuchas la palabra dinámico? Dinámico es lo contrario a pasivo, ¿no? Dinámico es algo que se mueve, algo que tiene vida, algo que no se está quieto, algo que está revolucionando, que está cambiando, que está avanzando, que tiene energía, que tiene vitalidad. Hermanos, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, es una iglesia que debe de ser así, una iglesia que está viva, que se está moviendo, que avanza, que tiene logros, que tiene alcances, que no se está quieta, que está funcionando como una maquinaria con engranes, ¿verdad? Que está avanzando, vamos a decirlo de esa manera. Y si nosotros logramos, hermanos, tener una iglesia dinámica, entonces, hermanos, vamos a tener una iglesia bíblica. Cuando nosotros vamos a la Biblia, hermanos, y pensamos en una iglesia dinámica, debemos de plantearnos las siguientes 2 preguntas. La primera es, ¿puede existir una iglesia dinámica que no sea misionera? Primero que nada, ¿podría existir una iglesia dinámica que no sea misionera? Y en segundo lugar, si la iglesia tiene que ser dinámica y por ser dinámica es misionera, entonces ¿cuáles son las cualidades, cuáles son las características que tiene una iglesia dinámica y una iglesia con visión misionera? Con base en el libro de Hechos, capítulo 11, vamos a estudiar 5 características, hermanos, de una iglesia así. Y lloro al Señor para que sean las 5 características que tiene nuestra iglesia. Y primero que nada, la primera característica, hermanos, que tiene una iglesia dinámica y con visión misionera es que está formada por ganadores de almas. Hechos capítulo 11, versículos 19 al 21. Está formada por ganadores de almas. Hermanos, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Quiero repetir la lectura. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermanos, a la izquierda de nuestro templo, saliendo a la izquierda, hay un parque. Este parque lo acaban de renovar. Si usted hubiera tenido la oportunidad de pasar durante los últimos 2 o 3 meses, no sé cuánto tiempo tienen remodelando, usted iba a encontrar allí albañiles e ingenieros. Si usted pasa en estos días, va a encontrar usted herreros y pintores. No va a encontrar allí un médico o un enfermero no, va a encontrar personas, ¿verdad?, que están construyendo o que están reconstruyendo o que están remodelando el parque. Si usted va a un hospital, va seguramente a ver salir personas con una bata blanca o con un uniforme blanco, y usted va a decir o son médicos o son enfermeras. No sé si me explico.
Si usted va a una oficina, por ejemplo, no sé, bancaria tal vez, va usted a ver a muchas personas con traje y corbata y usted va a decir, estas personas de seguro es alguna empleado, algún funcionario, algún ejecutivo. O sea, se distingue, vamos, ¿no? Si va usted a la panadería, pues va y alcanza a ver, por ejemplo, allí en la casa hay una panadería y usted alcanza a ver hacia adentro donde está la gente trabajando, están personas con el cabello cubierto, con unos mandiles blancos, ¿verdad? Y llenos de harina, y usted puede decir, pues, son las personas que están elaborando el pan que uno tiene posteriormente para comer. Si uno mira a una iglesia, uno debería de mirar personas que son ganadoras de almas. Eso es lo que debería de ver la gente cuando mira a una iglesia dinámica con visión misionera. Debiera de ver personas, ¿verdad?, que están ganando almas. Dice la palabra de Dios, hermanos, que al poco tiempo de que la iglesia de Jerusalén, la iglesia que fue establecida por el Señor Jesucristo, primero que nada con 11 apóstoles y cuyos varones posteriormente predicaron, hermanos, la palabra de Dios, empezaron a sufrir una gran persecución a causa de la fe. La persecución, hermanos, obligó a que prácticamente la gran mayoría de miembros de la iglesia fuesen echados de sus comunidades, de sus casas, a abandonar sus hogares, sus ciudades, a encontrar refugio, hermanos, en otro lugar. Y uno pudiera pensar, qué triste lo que le pasó a la iglesia de Jerusalén, qué feo, ojalá que nosotros nunca pasemos por algo así. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, y vamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que esa persecución fue maravilloso. Fue maravilloso, hermanos, y no en sí por lo que ellos vivieron o por lo que ellos perdieron, sino que fue maravilloso porque demostró lo que había en el corazón de aquellos hombres y de esas mujeres. Lejos de desanimarse o desalentarse, dice la palabra de Dios que los cristianos se aferraron a la fe, se aferraron al evangelio que ellos habían aprendido, se aferraron a lo que habían creído acerca del Señor Jesucristo y que por donde quiera que iban, ellos iban compartiendo el evangelio del Señor Jesús. Si nosotros analizamos, hermanos, la mentalidad, permítanme utilizar la palabra positiva, que aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos tenían, o más bien la mentalidad obediente que aquellos cristianos tenían, lo que estaban haciendo ellos era muy simple. Estaban llevando a la práctica lo que ellos habían aprendido. Hay ocasiones, hermanos, que por situaciones de la vida, alguna persona estudia una profesión y no puede ejercerla. Por X razones, pero lo más natural, hermanos, es que si nosotros aprendemos un oficio, a lo mejor albañilería, carpintería, electricidad o alguna profesión, pues la practiquemos, la llevemos a la práctica, ¿no es cierto? No solamente nos desenvolvamos en ella, sino que nos actualicemos para pues ser personas eficientes en este sentido. Es decir, llevemos a la práctica. Y en la medida en la que nosotros llevemos a la práctica el oficio, la profesión, la vamos a disfrutar más y nos vamos a dar cuenta de lo hermoso que es ese oficio o esa profesión. Lo mismo pasa, hermanos, con la vida cristiana. Parte de la belleza del cristianismo, hermanos, parte de la belleza o gran parte de la belleza del cristianismo, hermanos, se aprende cuando uno sale a la calle a compartir el evangelio de Jesucristo. Si tú nunca has compartido el evangelio de Cristo a nadie, o en tu mente o en tu cabecita no ha existido nunca la intención de hablar de Cristo como aquellos que fueron perseguidos, entonces tú no has conocido la totalidad de la belleza del mensaje de Cristo, porque ésta se complementa cuando sin ningún temor o sin vergüenza, sin pena, vamos a la calle y a todo aquel que nos encontramos le hablamos de Cristo. Hermanos, ¿cuándo comienza el trabajo misionero de la iglesia? ¿Cuando envía misioneros? ¿No? ¿Cuándo comienza el trabajo misionero de una iglesia? ¿Cuando empieza a ofrendar para las misiones? Tampoco. El trabajo misionero de una iglesia dinámica con visión misionera inicia cuando cada uno de sus miembros nos convertimos en personas que somos ganadoras de almas. En ese momento, hermanos, está empezando el trabajo misionero. Por eso yo quiero plantearte una pregunta a ti, hermano Daniel,
y cada una de las casi 50 personas que hoy estamos aquí, hasta su servidor, la hermana Clara que está de este lado, ¿verdad? Su servidor que está al frente. ¿Qué de ti? Esta pregunta es para ti. A veces decimos, es que el hermano, creo que ese mensaje era para mí, hasta se me quedó viendo, ¿verdad? Y no me dejó allí, yo hasta no sé por qué, pero creo que estaba hablándome a mí. Sí, hoy te hablo a ti, de hecho cada mensaje es para ti y para mí. Hermano, ¿qué de ti? ¿Por qué los hermanos que fueron perseguidos iban por todas partes predicando el evangelio? ¿Será porque ellos habían sido enseñados a hacer eso? ¿Será que ellos habían sido enseñados correctamente en la doctrina por los apóstoles y entonces lo que estaban haciendo era llevar a la práctica lo que habían aprendido? Me parece que sí. ¿Qué de ti, hermano? ¿Has sido enseñado correctamente? ¿Sabes que tu responsabilidad como hijo de Dios es predicar el evangelio de Jesucristo sin temor? Vayan conmigo, por favor, sin perder Hechos, al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Un pasaje pues conocido prácticamente por la gran mayoría de nosotros. Dice el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, es poder de Dios. Hermanos, el evangelio es poder de Dios porque trae a las personas, porque llama la atención a las personas. Y tú te vas a dar cuenta que de repente estás en la calle y estás proclamando la palabra y la gente está escuchando y te está viendo y está pensando. O a lo mejor es gente que en algún momento dado ha conocido de Cristo, pero se ha alejado y dice, lo que está predicando ese hombre yo lo sé, pero me he alejado del Señor. O a lo mejor estás de visita, ¿verdad? Y ese mensaje dice, yo lo conozco. Por ejemplo, hoy está de visita con nosotros la señora Consuelo. Me da gusto verla, señora, ¿cómo está? Qué bueno que está con nosotros, siéntese. El hermano Omar, hermanos, va a predicar al hospital Gustavo Vaz, que está aquí a unos minutos de nuestro templo. Y allí conoció a la señora Consuelo y la invitó al templo y el miércoles vino y aquí está, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el evangelio es poder de Dios. Que tiene la capacidad de llegar al corazón de las personas, de llamar la atención. No todos respondemos positivamente, es decir, no todos mostramos el mismo interés, pero el evangelio es poder de Dios, hermano. Si tú le has hablado de Cristo a mucha gente y nadie se ha convertido, no te preocupes, yo te puedo garantizar que esa persona se ha quedado impactada del evangelio y la semilla se ha quedado sembrada. Si la gente voltea a la iglesia, lo que tiene que ver no es personas con batas blancas o uniformes blancos o con saco y corbata, no, debe de ver ganadores de almas. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Si alguien te pregunta algún día, oye, ¿tu iglesia cómo está compuesta? ¿De qué se compone? Se compone de ganadores de almas. Dice, gracias, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, pues si anuncio, si predico el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciara el evangelio, dice la palabra de Dios. Hermano, si tú ya tienes tiempo en la iglesia, déjame plantearte una pregunta. ¿Qué tiempo tienes en nuestra iglesia? ¿Qué tiempo tienes aquí en la casa de Dios? ¿Tienes una semana, un mes, un año o más? Si tú tienes por lo menos unos meses en esta iglesia, entonces yo quiero preguntarte si tú has tomado discipulado, si tú has asistido vez tras vez a nuestra iglesia, entonces tú ya sabes que tienes una responsabilidad. Sabes perfectamente que Cristo nos ordenó a todos predicar el evangelio de Jesús. Y entonces te planteo la siguiente pregunta. En tu vida cristiana, en mi vida cristiana, hermano, ¿cuántas personas has ganado para Cristo? ¿Cuántas personas has ganado para Cristo? Si tú vas con una enfermera y le preguntas, oiga señorita, desde que usted salió de la escuela de enfermería, ¿cuántas personas ha asistido? Yo dudo que se acuerde.
¿Tú te acuerdas, Karina, cuántas personas has asistido desde que te graduaste como enfermera? Si vas con un contador, ¿cuántas personas has asistido desde que se graduó? Hijo, pues muchísimas. Si vas con un obrero, ¿cuántas rejas ha usted construido para los hogares? No, pues ni llevo la cuenta, o sea, muchísimas. ¿Sabes cuál debería de ser la respuesta en un cristiano? Tantas que ni siquiera tengo idea ya. Es un número muy grande, o sea, me costaría recordar a cuántas personas les he compartido de Cristo. Probablemente tu caso sea como el mío y digas, ¿sí me explicó? Creo que no he ganado la suficiente porque sí puedo recordar el número. ¿Sí nos damos cuenta? Porque tal vez tú dices, 5, 10. Bueno, ¿cuánto tiempo tienes en el Señor? Porque si son muchos años, la respuesta debería ser como la del médico, la enfermera, el arquitecto. ¿Tantas? No me hagas esa pregunta. Son tantas que no lo sé. No tengo la menor idea, pero son muchas. Hermano, si tú tienes tiempo en esta iglesia, ¿a cuántas personas has ganado para Cristo? O bueno, ¿a cuántas has evangelizado? ¿A cuántas les has hablado del Señor últimamente? ¿Por cuántas personas estás orando para que crean en Cristo? Si yo te preguntara ahorita, hermano, dime el nombre de las personas, ¿vendría a tu memoria? Hermanos, habitualmente cuando yo leo la palabra de Dios y leemos la Biblia, especialmente las epístolas, nos damos cuenta que las iglesias que están allí mencionadas eran iglesias dinámicas y eran iglesias crecientes y eran iglesias con visión misionera. ¿Tenían problemas? Claro que sí. Nosotros los tenemos también. ¿Quién no lo tiene? Pero la iglesia tenía esa mentalidad porque estaba creciéndose, multiplicándose. Y Cristo se manifestaba poderosamente, hermanos, en las iglesias nuevotestamentarias, porque estaban formadas por por personas que eran ganadoras de almas, y por eso dice el versículo 21 del libro de Hechos que leímos hace ratito, del capítulo que leímos, que la mano del Señor estaba con ellos. Una iglesia dinámica y con visión misionera, entonces es una iglesia ganadora de almas. Hermanos, ¿cuándo empieza el trabajo misionero entonces de una iglesia? ¿Cuando envía misioneros? No. ¿Cuando da ofrendas para la obra? No. ¿Cuando sus miembros están compartiendo el Evangelio de Jesucristo? Un detalle interesante, hermanos, es que aquellos primeros ganadores de almas comprendieron que tenían que predicar el Evangelio, hermanos, sin ninguna distinción. Al principio, ellos estaban evangelizando únicamente a los judíos porque fue la visión que estableció el Señor por la premura, ¿verdad?, de los tiempos, pero el propio Señor enseñó que más tarde tenía que hacerse con los gentiles, y entonces la iglesia entendió lo mismo y predicaron el Evangelio a toda persona, tal como nosotros hoy tenemos que hacerlo también. Entonces, hermano, si tú y yo, en un acto de sinceridad, vamos delante de Dios y reconocemos que no hemos sido ganadores de almas, solamente tenemos que hacer dos cosas. Una, ir con Dios y pedirle perdón. Perdóname, Señor, porque yo no tengo como prioridad compartir el Evangelio, y es más, nunca lo he hecho o no lo hago. Dos, tomar la decisión de decir, Señor, a partir de hoy, dame el valor de convertirme en un ganador de almas. Hermano, no permitas que nadie te robe el gozo de ir a todas partes predicando el Evangelio y ganar almas para Cristo. Involúcrate en la visión misionera de la iglesia. Hermanos, somos responsables ante Dios. Tenemos que despertar del sueño, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, con nuestra obligación. Ojo, no importa que pertenezcamos a una iglesia bautista misionera, si yo no gano almas. Hace rato aprendimos una frase que a mí se me quedó grabado cuando vi el video por primera vez. No te escondas detrás de una iglesia que gana almas, si tú no lo haces.
Bueno, yo pertenezco a una iglesia bautista. No sé si tú sepas, pero las iglesias bautistas, mira, no, la doctrina, no, hombre, la enseñanza, no, hombre, la predicación, no, mira, nuestra iglesia tiene misioneros y apoya aquel lugar y va esto y el otro y tiene plan de comprar un terreno y ya el Señor llamó a tantas personas y todo. Pero ¿qué de ti? ¿Qué de mí? Si yo personalmente no estoy involucrado en las misiones, tengo que convertirme en un ganador de almas. 2, una iglesia dinámica y con visión misionera, hermanos, está formada por líderes consagrados. Regresemos a Hechos, capítulo 11, versículo 22 al 25. Hermanos amados, vayamos con Dios, pidamos perdón si no lo hemos hecho. Y a partir de hoy, digámosle, Señor, hazme un ganador de almas. Llévate allá abajo, hay un revistero con folletos, tómatelo, aguántate la pena y déjalo allí en la combi, en el teléfono. Si vas caminando, dáselo a la persona. Si se para y te dice esto qué es, pues dile, mira, es el mensaje de Cristo, me dejas platicarte contigo, me permite platicarlo un momento. Y si te dice que sí, entonces, Señor, en ese momento haz lo que hizo Nehemías, dame sabiduría y mira, ten esto. Comparte la palabra de Dios. 2, está formada por líderes consagrados. Versículo 22 de Hechos 11. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Una pregunta, hermano, ¿sí está transmitiendo? Es que en el mío se bloqueó completamente. ¿Sí? Ok. Bien. Hermanos, la iglesia de Jerusalén es establecida. Viene una persecución. Los que están siendo perseguidos van por todo lugar anunciando la palabra de Dios. Llegan tan lejos como Antioquía de Siria, a no sé, unos 120 kilómetros quizás. De aquí a Morelos son 90, 100 kilómetros, para que tenga usted una idea. Llegaron lejos a Antioquía. Y allí en Antioquía, hermanos, establecieron una iglesia. Se empezó a propagar el evangelio. Llega la noticia a Jerusalén, porque entre los nuevos creyentes pues no había pastores, no había predicadores, no había maestros. Llega la noticia, hermanos, hasta Jerusalén, y Jerusalén sabiamente dicen, vamos a mandar rápidamente a alguien, un líder, para que esté a cargo de este grupo, trabaje con ellos, hermanos, y envía a Bernabé. Envía a Bernabé. Nosotros, hermanos, somos una iglesia ya formada, tenemos varones, tenemos hermanas preparadas, no tenemos la necesidad de que otra iglesia nos envíe a sus líderes, sus predicadores, porque nosotros tenemos los propios. Pero a lo que voy, hermanos, es, la iglesia dice, necesitamos enviarle a alguien que se levante como líder para que levante a otros líderes. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de varón o qué clase de líder era Bernabé? Bernabé, dice la palabra de Dios, que tenía 4 características. Recuerda, una iglesia dinámica y con visión misionera tiene líderes consagrados. Hablo a los predicadores, hablo a los maestros, hablo a los líderes de ministerio, hablo al superintendente, hablo a todos aquellos que en la iglesia hoy tenemos una responsabilidad. Esto es para ti, esto es para mí. Tenemos que ser consagrados. Y Bernabé tenía 4 cosas. Una, era un varón bueno. La palabra bueno en griego, hermanos, es un adjetivo. Un adjetivo es una palabra que se utiliza para describir alguna característica, ¿verdad? Se dice que él era bueno. Ágatos es una palabra griega que significa intrínsecamente bueno, noble. Pero ojo, es una palabra que describe lo que se origina en algo. A ver, voy a tratar de explicar. Algo intrínseco es algo que pertenece a. Hermanos, aquí tenemos adelante un púlpito. Esto es madera. Si yo lo corto, hermanos, si lo cortamos a la mitad y luego a la mitad, ¿qué creen ustedes que vamos a encontrar? Madera. ¿Sí me explico? Y si después de esto digo, es madera, a ver, vamos, la base, vamos a cortar la base en trocitos, en cachitos, ¿qué creen que vamos a encontrar?
O sea, intrínsecamente está formada de madera. Bernabé tenía una cualidad intrínseca, era bueno, era un hombre noble. Ahora, les dije que la palabra describe a algo que se origina es decir, en Dios. Bernabé era un hombre que cuando puso su fe en Dios, permitió que Dios obrara de tal manera en su vida, en su corazón, en su persona, que se convirtió en una palabra noble, en una persona noble, en una persona buena. En una persona, hermanos, que cuando se necesitó para enviarle como líder ante una congregación nueva para que sirviera de ejemplo, dijeron, pues vamos a tomar a Bernabé, es el mejor, porque queremos que la nueva iglesia en Antioquía pues tenga a alguien a quien seguir, a alguien a quien imitar. Y esos somos los líderes, hermanos. Debemos de ser personas intrínsecamente buenas porque nuestra bondad se origina de que tenemos a Cristo. Y entonces las personas a quienes lideramos en las diferentes áreas de responsabilidad que mencioné hace un momento, dicen, pues yo quiero ser bueno como el hermano o como la hermana que me enseñó, que me discipuló, que me trajo a los pies de Cristo, que me enseñó a vivir la vida cristiana. ¿Hasta qué punto? Sin perder hechos, vamos a Efesios capítulo 6, versículo 14, por favor. Entonces, una iglesia dinámica y con visión misionera está formada por ganadora de almas, pero también por líderes, hermanos, consagrados. Y al ratito vamos a comprender por qué estoy tocando estos puntos. Porque es el primer sermón que decidí elaborar o compartir para la iglesia. Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos sus lomos, estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Si ustedes y yo fuésemos soldados romanos el día de hoy, ¿con qué, hermanos, cuál sería el cinto con el que nosotros detendríamos nuestra túnica? La verdad. ¿Qué nos pondríamos como coraza en nuestro pecho? La justicia. Es decir, se convierte en una vestimenta, en algo propio, hermanos, de cada uno de nosotros. 2, el líder espiritual es una persona que no solamente es buena, sino que está llena del Espíritu Santo. Y a través de ellos, la iglesia va a estar protegida. Hermanos, la iglesia tiene protectores o necesita protectores. ¿Y saben ustedes quiénes son esos protectores, hermanos? Sus líderes. No es el pastor, son sus líderes. ¿Y cómo son sus líderes? Llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 18, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 18. El pasaje que leímos hace ratito de Hechos dice que era un varón lleno del Espíritu Santo, allí en el versículo 24. Pero vamos a ver lo que dice también Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, no te embriagues con vino, no llenes tu cuerpo de nada intoxicante. ¿Lo quieres llenar de algo? Dice, si tú lo llenas de esto, hay disolución, hay libertinaje. Mejor llénalo ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Qué es una persona llena del Espíritu Santo, hermanos? Es una persona controlada por Dios. Es una persona sujeta a la voluntad de Dios, al carácter de Dios, a la mente de Cristo. Una persona que su manera de pensar es glorificar a Dios en todo sentido, en todo momento. Es alguien que nunca te va a llevar por un camino equivocado, nunca te va a dar una enseñanza errónea, nunca va a ser una piedra de tropiezo para ti. Hechos capítulo 6, versículo 3. Cuando se necesitaban personas para atender las mesas, lo menos que se esperaba de ella, dice Hechos capítulo 6, versículo 3, es que tuvieran esta característica. Entonces, hermanos, lo menos que se espera de un líder en la iglesia es que tenga también, o que tengamos también, esta cualidad o esta característica. No es el que domines un oficio, no es el que seas muy bueno en tu profesión o en lo que lo vas a hacer, lo cual importa, claro que importa. Dice Hechos 6:3, busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, buenos, llenos
del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. A ver, y quiero que te imagines a la iglesia diciéndole a los apóstoles: oye, pero qué exigentes son los que le van a servir de comer a las viudas. ¿Para qué quieres gente buena y llena del Espíritu Santo si nada más tienes que meter la cuchara a la cazuela, servir platos y dárselo a las personas? Eso es todo. Para eso no se necesita estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué creen que sí? Es que la que me cae bien, échale muslo y pierna. Ahí viene para la hermana, ¿tiene rabadillas? Sí, echa una. ¿A poco no? Así somos. Échale rabadilla, pueden dar una rabadilla. Oye, ¿ya acabaste? Allá hay más, abusada, ya te guardé allí un poquito, ya te guardé un poquito. Sí se necesitaban personas llenas del Espíritu Santo, que vieran a todos como iguales, con el mismo amor, con la misma intención. ¿Sí nos damos cuenta? Que fueran justos, porque el problema se había suscitado precisamente por eso, porque se estaba haciendo distinción entre las viudas de los griegos. Y dice Pablo, dice los apóstoles, ¿cómo podemos evitar que esta distinción en la iglesia no se haga? Poniendo hermanos buenos y llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto más entonces un líder, un hombre, una mujer en la iglesia necesitaremos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Nos damos cuenta, hermanos? Para que entonces la iglesia, como vamos a ver más al rato, pueda ser tomada en cuenta por Dios. 3, era un hombre de fe. Ya lo vimos hace rato. Acompáñenme ahora a Mateo capítulo 17, versículo 19. ¿Por qué? Porque dice Hechos que era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Necesitamos entonces líderes con fe. Hermanos, ¿cuánta fe tienen nuestros líderes? Hermanos, quiero compartir de nuevo la visión. Quiero compartir de nuevo la visión como pastor. Mi visión como pastor, hermanos, es Mateo 17, 19 al 20. Voy a esperar unos segundos para que usted tenga su Biblia. ¿Ya está allí? Bien, abra su Biblia o prenda su teléfono, lo que guste, y deténgala allí un poquito. Esta es mi visión, hermanos. Ahora, para aquellos hermanos, cuando digo la palabra visión, es decir, la meta, no es que tuve una visión de Dios, no. A veces soy medio visionudo, dice mi esposa, pero eso es otra cosa, ¿no? Te proyectas, dice mi hijo, eso es otra cosa. No. Mi visión, mi anhelo como pastor, hermanos, es que, 1, Arenal sea una iglesia que exista hasta que Cristo venga. 2, que sea una iglesia que un día esté formada por cientos de familias, ya sea localmente o a través de iglesias locales en diferentes colonias, en las ciudades o en el mundo. 3, que sea una iglesia que por generaciones, Dios sabe que no miento, y he orado a Dios y le he dicho: Señor, que Arenal sea una iglesia donde tú estés levantando pastores, misioneros, predicadores, ganadores de almas, personas consagradas. 4, que un día tengamos un templo grande donde cientos de personas puedan sentarse a alabar el nombre de Dios. Y 5, que un día tengamos una iglesia con una gran capacidad económica. Pero no me quiero comprar un carro último modelo, hermanos, ando a pie y estoy contento. No. Si tuviéramos una iglesia con una gran capacidad económica, podríamos sostener a nuestros misioneros, hermanos, de inmediato. Podríamos comprar terrenos, podríamos construir templos, podríamos mandar Biblias, podríamos hacer tantas cosas tan hermosas, hermanos, que hoy, lamentablemente, no podemos. Y no podemos, no porque en sí no podamos, sino porque está bien guardado el dinero allí y se niega a salir. Ojalá que un día salga. No está guardado en nuestra cartera, está guardado en nuestro corazón, hermanos. Y dice la palabra de Dios que donde esté nuestro tesoro, va a estar nuestro corazón. Hermanos, Dios sabe que no miento. Yo quiero como quinta cosa un día una iglesia con una gran capacidad económica. Y lo último que haré será para comprarme un carro último modelo, que ni siquiera tengo uno. Es para que tengamos la capacidad de enviar, de mandar, de invertir, de hacer. ¿Sí me explicó? Pero ¿saben una cosa? Para eso se necesita algo.
¿Qué creen que sea? Fe. Se necesita fe. Y entonces voy con Dios, hermanos, voy con Dios y le digo, Señor, auméntame la fe. Yo le vengo diciendo a Dios, Señor, dame esa clase de fe que mueve montañas. Dame esa clase de fe que a través de la oración hace milagros en nuestra iglesia. Dame esa clase de fe que cuando oremos se levanten enfermos, se levanten los muertos. Es esa clase de fe la que se necesita. Y es la clase de fe que nuestros líderes necesitan también. Necesitamos. Para que como esos varones que están ahí afuera, hermanos, ¿verdad? Simuladamente de nuestro templo, representando a la iglesia. Así los líderes de la iglesia estemos, hermanos, en nuestras trincheras, orando a Dios. Y si tú crees que esta visión, hermano, que yo tengo, ¿verdad? Es algo bíblico y es algo de Dios, yo te invito a que te la apropies. Y que digas, Señor, vamos a lograr esto, porque esto es de ti. Porque esto se puede hacer, pero voy a dejar de ver, hace tiempo dejé de ver ya lo que no podemos hacer, hermanos. Hace tiempo que ya dejé de ver lo que no está en nuestra capacidad para empezar a ver lo que Dios sí puede hacer, lo que Dios sí puede lograr. Pero ¿saben cuándo lo va a hacer? Cuando yo tenga más fe, cuando tengamos fe nosotros, porque la fe va a mover los corazones, hermanos, de las personas. De nosotros, de ustedes, de mí mismo. Y por eso este hombre llamado Esteban fue enviado a esa iglesia a enseñarles lo que se necesitaba era tener fe. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo voy a agradar a Dios? Y dice la segunda parte, es necesario que quien se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe y que es galardonador, que recompensa al que le busca, dice Hebreos 11:6. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es eso, es creer que existe Dios y que Él va a escuchar mi oración y que yo voy hermanos, que a lo mejor yo como pastor no voy a trascender en el tiempo y a lo mejor yo no lo voy a ver y me voy a morir, pero yo quiero sentar las bases en la mente y en el corazón tuyo y mío y de los que se agreguen a la iglesia y decirle, esto es lo que quiero. Esto es lo que a través del estudio de la palabra creo que Dios quiere. Y que un día digamos, esto es lo que nuestra iglesia quiere. No es lo que el pastor quiere, es lo que la iglesia quiere. Y cuando te digan, oye, ¿cómo está formada tu iglesia? Mi iglesia está formada por ganadores de almas. 2, oye, ¿hacia dónde va tu iglesia? ¿Qué es lo que quiere tu iglesia? Nuestra iglesia lo que quiere es crecer, multiplicarse, enviar misioneros, tener recursos, avanzar, ir hacia adelante. Oye, ¿cómo van a lograr eso? Con nuestra fe. ¿Sí se dan cuenta? Con nuestra fe. 4. Vamos a ir al versículo 25 del capítulo que leímos hace un momento, que pareciera que está por allí nada más escondido, 11:25 de Hechos, pero no. Una iglesia dinámica, se mueve, tiene vida, avanza, planea, tiene metas, tiene propósitos, sabe a dónde ir. Hay iglesias que no saben a dónde ir. Yo sí sé a dónde quiero que llegue Arenal, hermanos. Y algo que tuve una junta de trabajo con nuestros misioneros, Francisco y Asher, en la semana, y en esa junta de trabajo que tuvimos el viernes, hermanos, les dije, quiero que planeen, quiero que piensen, ¿a dónde vamos a llegar allá con esta iglesia? Quiero que me hagan un plan. ¿Qué quieres alcanzar? ¿A cuánta gente queremos ganar? Para que desde ahorita a esos nuevos creyentes que se están ganando, les decía yo, se les establezca en su mente esa visión, esa idea, ese crecimiento. Vamos a ver lo que dice el versículo 25 de Hechos 11, que aunque ya leímos, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. La cuarta característica de un líder es que es discipulador. Saulo se acababa de convertir a Cristo recientemente. Nadie lo había visto. Nadie había visto a Saulo. Es más, le tenían miedo. Pero Bernabé dice, este hombre va por Saulo, lo trae a Antioquía,
lo discipula y se convierte en uno de los predicadores más importantes de la iglesia. ¿Sí nos damos cuenta? Hermano, mira a la hermana que está al lado de ti, al hermano que está a tu lado, al joven, a la señorita, y dile: oye, hermano, ¿te gustaría trabajar conmigo? ¿Ya te discipularon? No, ¿te gustaría que lo hiciera yo? A partir de hoy vamos a hacerlo. Mira, yo te voy a enseñar lo que es la vida cristiana. Te voy a enseñar cuáles son tus responsabilidades. Te voy a enseñar cómo lo vas a hacer. Mira, tú y yo vamos a trabajar. Yo voy a ser Bernabé y tú vas a ser Saulo. Y mira lo que vamos a hacer, mira lo que vamos a lograr. Hermanos, porque es la forma en la que nos vamos a multiplicar. Hermano, quiero llamar tu atención. Una iglesia crece en la misma proporción. Escucha esta idea. Una iglesia crece en la misma proporción en la que sus líderes están consagrados a Cristo. No sé si me doy a explicar con la idea que quiero. ¿Sí, hermanos? Díganme, muevan la cabeza, ¿sí? Una iglesia que crece en la proporción en la que sus líderes están consagrados. Es decir, la iglesia crece poco, hay un problema. Quizás el pastor no está consagrado y los líderes tal vez no están tan consagrados como se debería. La iglesia está creciendo mucho, hay bendición, entonces el pastor, los líderes están consagrados. Hermanos, ¿no creen ustedes que lo que Dios quiere es una iglesia grande? ¿Una iglesia misionera? ¿Una iglesia dinámica? Sí. Entonces seamos esa clase de misioneros, esa clase de líderes. Y los demás hermanos que no son líderes dicen: hoy sí les dieron duro. Qué bueno. 3. Está formada por discípulos. Esto es para ti, hermano. Esto es para todos nosotros. Dice, regresemos a Hechos 11. Hechos capítulo 11, versículo 26. Hermanos, oremos para que Dios, ¿verdad? Para que Dios haga una cosa maravillosa en nuestra iglesia. Hechos capítulo 11, versículo 26 dice: y se congregaron allí todo un año. No dice todo un siglo. No dice 10 años. Dice todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, quiero reenseñar algo que he enseñado antes, pero que me parece que no he tenido la capacidad de hacerlo correctamente, porque todavía escucho a algunos hermanos por allí usar equivocadamente algunos términos. Bien, veamos lo que dice el versículo 26. ¿Cómo se le llama a la congregación en Antioquía, hermanos, en Hechos 26? Ayúdenme rápido. ¿Cómo se le llama a la nueva congregación en Antioquía? Disculpen. ¿Cómo? ¿No misión? ¿No dice misión de Antioquía? Fueron a la misión de Antioquía. Vamos a la misión de Antioquía. ¿No dice así? Entonces, ¿por qué nosotros decimos la misión en Citlala? La misión en. No, eran iglesias. Una iglesia no se forma cuando haces un culto formal. Aquí están los miembros, va a estar su pastor, y vamos a ordenar al pastor, eso es otra cosa. Vamos a ordenar a la iglesia, y a partir de hoy se pueden llamar la Iglesia Bautista Misionera en Citlala Guerrero. Amén, ahora sí, váyanse. No hubo un culto formal, no hubo nada, no hubo absolutamente nada. Hubo personas convertidas, personas bautizadas, era una iglesia, pero no tenía líderes. Y entonces, ¿qué hizo la iglesia de Antioquía? La iglesia de Jerusalén manda un líder para que la iglesia tenga un líder y desarrolle a sus propios líderes. Nuestros misioneros, entonces, hermanos, son enviados a establecer iglesias, y así se deben de llamar, así sea una sola familia. Y máxime, si se ganan personas para Cristo y se bautizan, hermanos, allá en Citlala ya aceptaron a Cristo 5 personas o 7, no recuerdo con precisión porque el dato me lo corrigió Francisco en la semana. Hasta donde sé son 5.
Y hermanos, ¿saben qué le dije a Francisco en la junta de trabajo el viernes? Hermano, pues ya búscate un lugar y hay que bautizar. Va a ser maravilloso, hermanos. ¿Qué sientes cuando ves las fotos que subo al Facebook? Y están predicando en el mensaje, y están predicando en los poblados, y están ganando para Cristo. ¿Y ya vieron que hay una hermana que está voceando en Nahual? ¿Ya vieron que están saliendo a evangelizar con los hermanos? Le dije a Francisco, hermano, quiero que cada persona que ganes para Cristo, te la lleves a evangelizar de inmediato. Porque si no lo haces, van a ser perezosos como algunos que conozco. Que nada más no los haces evangelizar por nada. Que llamas una campaña de evangelismo y nada más no llegan. Es que me quedé a lavar, me quedé a planchar. No es cierto. No lo quieres, no te gusta, no lo deseas, no tienes hambre de Cristo. Dijo, sí, pastor. Y se los está llevando. Y se los está llevando. ¿Y qué creen, hermanos? En la mentalidad de los creyentes de la iglesia en Citlala se está sembrando una tarea. ¿Cuál es? Una idea. ¿Cuál es? Tengo que compartir mi fe. Tengo que ganar almas para Cristo. Para esto estoy siendo llamado. ¿Sí nos damos cuenta? Y entonces Juanita dice, voy a invitar a un chico que se llama Ubaldo. Y aceptó a Cristo. Y Ubaldo invitó a sus hermanos. Y ya se ganó para Cristo a su primo. Y están invitando. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo hacen? Pues porque es lo que están aprendiendo. ¿Sí nos damos cuenta? Una iglesia está formada por discípulos. Ahora bien, regresemos a la naciente iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía, hermanos, estaba formada por ganadores de almas. Estaba formada por líderes consagrados. Pero la pregunta es, hermanos, o más bien lo maravilloso de esto, lo maravilloso de la persecución, fíjense, lo maravilloso de la persecución fue que demostró lo que había en el corazón de los creyentes. Se habían aferrado al evangelio, iban por todo lugar compartiendo de Cristo y ¡zas!, establecen una iglesia en Antioquía y en muchos otros lugares, de hecho. Pero yo quiero hablar de momentos de Antioquía. Lo maravilloso de la iglesia de Antioquía, hermanos, es que los cristianos conocieron la responsabilidad que tenían. Empezaron, hermanos, a vivir de acuerdo al evangelio, y después de un año la gente les puso un apodo. Yo hace rato planteé una pregunta: ¿cuánto tiempo tienes en el Señor? Los hermanos de Antioquía, al año, qué impresionante, la gente los llamó cristianos, porque eran discípulos de Cristo. En su primer año de cristianos, impresionaron a la gente de su alrededor por su comportamiento, por su cambio, por su vida. Una iglesia dinámica es una iglesia compuesta por discípulos, por mujeres, por hombres, que abrazamos el evangelio, que nos aferramos a él con fe, pero que nuestra vida se transforma y cambia, y somos más consagrados, más integrados. Hace unos días predicaba yo un mensaje y decía, más de Cristo, menos de mí. ¿Se acuerdan? Un discípulo de Cristo es eso. Está madurando, está creciendo, está dejando los malos hábitos, las malas costumbres, las malas palabras, está dejando los vicios, está dejando todo, se está convirtiendo a Cristo, y no se anda excusando, no, de tal manera que se impresiona a toda la gente. Hermano, tu responsabilidad y la mía es impresionar al mundo con nuestro testimonio. Eso es una iglesia dinámica y con visión misionera. Les suplico que me acompañen en Efesios capítulo 4, versículo 1. Los miembros de la iglesia en Antioquía se convirtieron en verdaderos discípulos. Por eso eran ganadores de almas. Si tú, hermano o hermana, no ganas almas, probablemente es porque no eres discípulo. No estoy diciendo que no seas cristiano, ojo, No es que el pastor ya me acusó y me dijo que yo no tengo a Cristo. No, yo no dije eso. Lo que yo estoy diciendo es que si tú y yo no ganamos almas, no tenemos la intención de hacerlo, es porque no somos discípulos. Porque un discípulo hace lo que hace su Señor. Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Eso tiene un nombre. ¿Cuál es? Vida cristiana. ¿Están de acuerdo? Testimonio. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6,
versículo 22. Mas ahora que han sido libertados del pecado, Romanos 6, 22, está formada por discípulos. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto. Es que Dios entiende que pues yo tengo, que así soy, hombre. Yo creo que nunca voy a cambiar porque yo así soy. Yo creo que Dios entiende, ¿no? Y decimos, pues como Dios es bueno, es santo y es misericordioso, pues Dios entiende. Honestamente, hermanos, en el estricto sentido de la palabra, de eso de que Dios entiende, como que, ¿qué querré yo decir? Hermanos, de verdad le pido perdón a Dios por esto que voy a decir, porque no quiero pecar. Dios no es un alcahuete, hermanos. De verdad, Dios no es un alcahuete. ¿Sí me explicó? Para Dios, el fruto de la salvación es la santificación. Así que yo digo, ¿es que Dios me entiende? Es que papito me entiende, es que mi Diosito me entiende. Yo por eso amo tanto a Dios, porque Él es tan amoroso conmigo que Él me entiende, Él me comprende. O sea, ¿y tú crees que Dios está allí, verdad? Yo creo que Dios está allí, lo voy a aplicar a mí, apapachándome. Sí, Germán, tú eres un rebelde, un desobediente, pero eres mi hijo querido, mira, vente consentido, siéntate aquí en mis piernas, mira, te voy a apapachar. ¿Quieres una bendición? Te la voy a dar. ¿Quieres que te responda a tus oraciones? Lo voy a hacer con mucho gusto, claro que sí. No importa que no te consagres, pues que los demás sí, pues todos ustedes sí. Si no, los voy a castigar a ustedes, pero a Germán, a él no, porque yo comprendo que él no puede. ¿Será Dios así, hermanos? Me temo que no, al menos no el Dios de la Biblia, al menos no el Dios en el que nosotros creemos y estamos predicando aquí, no. Una iglesia dinámica y con visión misionera está compuesta por miembros, por personas, por hijos de Dios consagrados. Cada persona está obligada a dar buen testimonio cristiano para que el mundo se admire de la obra de Dios en nuestras vidas. Siguiente frase: una iglesia crece en la misma proporción en la que sus miembros se convierten en discípulos. ¿Me expliqué? Una iglesia crece en la misma proporción que sus líderes se consagran. Una iglesia crece en la misma proporción que sus miembros se convierten en discípulos. Siguiente punto, este es más corto. 4, no porque no sea importante. Quiero pasarme al siguiente. Primero vamos a ver este. 4, está formada por personas generosas. Y no porque no sea importante, insisto, lo voy a predicar más tarde. Es tan importante que merece un mensaje posterior, pero no quiero pasarlo por alto ahorita. Hechos 11:27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado, ¿sí estamos ahí? Llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hermanos, la iglesia de Antioquía, una iglesia nueva, se entera que la iglesia de Jerusalén está pasando por una gran hambre que por voluntad de Dios llega a la iglesia. ¿Qué decisión toman los hermanos de Antioquía? Enviar ayuda. Pero nosotros vamos a ayudar a los de nuestra iglesia, los demás pues ellos que se ayuden, ¿no? No, era la iglesia que les había proclamado el evangelio, que les había enviado un líder, eran hermanos en Cristo, vamos. Doy gracias a Dios, hermanos, porque en estos tiempos de COVID hemos podido enviar ofrendas a diferentes hermanos de otras congregaciones, pastores que sabemos que se han enfermado y que han estado en situaciones delicadas, hermanos. Doy gracias a Dios de verdad, gracias a los hermanos porque están depositando sus ofrendas, algunos las ofrendas misioneras, no como uno quisiera, pero gracias de todas formas, hermanos, porque hemos podido satisfacer necesidades, no solamente propias, sino también de otros pastores a quienes hemos podido ayudar.
Yo mismo como pastor en algún momento he sido ayudado, hermanos, y doy las gracias por ello. Y una iglesia dinámica y misionera, cuando sabe que un hermano de otra iglesia, de otra congregación, de la iglesia misma tiene un problema, hermano, ayuda, da, se desprende de eso. Insisto, es tan importante el tema que lo tomaré más adelante. Permítanme ir al siguiente punto. 5. Está formada por siervos obedientes. Hechos capítulo 13, versículo 1. 5. Una iglesia dinámica y con visión misionera, hermanos, es una iglesia que está formada por ganadores de almas, está formada por líderes consagrados, está formada por discípulos, está formada por personas generosas. Y 5, está formada por siervos obedientes. Bien, no tiene nada que ver con la cuestión de ser discípulos. Vamos a ver lo que dice Hechos 13:1, hermanos. Había entonces en Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, cuando una iglesia crece y cuando los líderes, cuando surgen más líderes, escuchen esto, el crecimiento es muy bueno, pero no siempre lo es. El crecimiento numérico es bueno, pero no siempre lo es. Por eso hay hermanos que no les gustan que las iglesias crezcan. Cuando en una iglesia crece y se levantan líderes, si la iglesia no está formada por líderes consagrados y por miembros consagrados, entonces lo más natural es que va a haber problemas. Entre el liderazgo va a haber problemas, va a haber división, va a haber pleitos, va a haber contiendas, va a haber competencia. Yo hago mejor esto, yo hago mejor mi ministerio, etcétera, etcétera. Pero la iglesia de Antioquía no tenía esa característica. Quiero que se den cuenta que Bernabé va por Saulo, lo discipula, crece, y con el tiempo, hermanos, se agregan otros varones. Se agrega Simón, se agrega Lucio, se agrega Manaén, y cada uno de ellos se convierte en líderes en la iglesia. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Y ellos, hermanos, trabajaban en equipo. Es decir, Bernabé tuvo un ministerio muy fructífero. Discipula a Pablo, insisto, o a Saulo, ganan luego a Simón, luego ganan a Lucio, luego llaman a Manaén. Estos líderes enseñan bien a la iglesia, le dicen: iglesia, tenemos que proclamar la palabra, lo están haciendo. Dicen: iglesia, tenemos que orar, lo estamos haciendo. Tenemos que ayunar, y lo están haciendo. Y cuando una iglesia está formada por líderes consagrados, está formada por discípulos, está formada por una iglesia por miembros que oran, por menos que ayunan, ¿quién creen ustedes que ve a esa iglesia? Dios. Hermanos, una iglesia como esta nunca va a ser pasada por alto a los ojos de Dios. Dios va a estar al pendiente de ella para bendecirla, pero también para usarla. Dios va a estar al pendiente de esa iglesia para bendecirla y para usarla. ¡Qué maravilloso, hermanos! ¡Qué maravillosa noticia para la iglesia de Antioquía! Dios, el Espíritu Santo, los había visto y consideró que esa iglesia estaba lista para cosas más grandes. Repito la idea. Dios, el Espíritu Santo, ve a esa iglesia y dice: están listos para cosas más grandes. Pues les voy a quitar a algunos de sus líderes y los voy a enviar a algo más grande, a la obra misionera mundial. Yo no sé si en algún momento dado la iglesia de Antioquía, que era ganadora de almas, había pensado en la obra misionera mundial. Quiero pensar que sí, porque es la enseñanza que Cristo había establecido, hermanos, allá en la Gran Comisión. Debió de haber sido una noticia hermosa, maravillosa, de gozo, de alegría, de satisfacción, hermanos. Tanto que dice la palabra de Dios que la iglesia oró, ayunó, les impusieron las manos, es decir, los ordenaron al ministerio, como lo vamos a hacer nosotros también con nuestros misioneros, hermanos. Les impusieron las manos y los mandaron. ¿Por qué estoy diciendo, hermanos, que la iglesia
una iglesia dinámica y con visión misionera está formada por siervos obedientes. ¿Qué hizo Saulo y Bernabé cuando se enteraron que habían sido llamados por Dios? Sí, Señor. O sea, que quieres que dejemos nuestra casa, nuestro trabajo, nuestras comodidades que tenemos aquí y que nos vayamos a otro lugar. Así es. Perfecto, Señor. ¿A dónde quieres que vayamos? Tú dinos, tú manda, nosotros obedecemos. Ese es un siervo obediente. Yo quiero pensar que cuando la iglesia de Antioquía vio que sus líderes son llamados por Dios y que fueron obedientes y que dijeron sí, entonces con mayor razón oraron y ayunaron para darle gracias, hermanos, a Dios. Nosotros como iglesia de Arenal, hermanos, tenemos la bendición. Dios ha llamado a Asher como misionero, a Francisco como misionero, a Esteban como misionero, a Daisy como misionera, a Citlali, que aunque está temporalmente en nuestra iglesia, hermanos, no sé si piense quedarse o no, como misionera. Yafet dice que quiere ser misionero, no lo sé todavía, estoy trabajando con él. ¿Qué provoca esto en tu corazón? Pues si los llamó a ellos, ese es su problema, no mío. Es porque no tienen nada que hacer, ¿verdad? No. Debe de darnos gozo, hermano. ¿Sabes cuántas iglesias hay que quisieran tener misioneros y no los tienen? No los tienen. De alguna manera Dios en su gracia ha bendecido el ministerio de nuestra iglesia y está llamando personas al ministerio, hermanos. Es porque Dios ha visto Arenal y cree que nuestra iglesia está lista para cosas más grandes. Pero ¿qué nos detendrá, hermanos? Porque ellos ya dijeron que sí. ¿Qué nos va a detener para cumplir con el mandato de Cristo? ¿Seremos obedientes? Es decir, oraremos, ayunaremos por ello, sacaremos de nuestros bolsillos lo que se necesita para poder enviar. Allí está nuestra misionera Daisy, hermanos. Está trabajando, gracias a Dios. Pero ¿saben por qué está trabajando en un trabajo secular? Ella se quisiera ir a la obra ya mañana. Ella está triste porque no se puede ir. Pero no se puede ir porque no podemos darle el sostenimiento económico. Por eso, uno de mis sueños y una parte de la visión que como pastor tengo, y ojalá un día la hagas tuya, es que tengamos una iglesia con poder económico. Para que cuando un hermano se levante, todo lo que digamos, hermano, vente, vamos a orar por ti, y ya tienes tus maletas, no, pues vete, te las mandamos. Porque me preocupa que dijeron que sí, y nos estamos tardando tanto en enviarlos, que Satanás convierta su sí en no. Yo quise ir, pero la iglesia no me envió, no me interesó, no le interesó, no me animó, no oraron por mí, no compartieron la visión. Y para mí como pastor sería muy triste que un día algún hermano me diga, ¿sabes qué, pastor? Mira, me voy a otra iglesia porque allá la iglesia dice que sí me quieren apoyar, les compartí mi visión, ellos tienen el llamado, tienen los recursos, pues yo veo que aquí la iglesia pues no le importa, no le interesa, y honestamente pues yo quiero servir a Cristo. ¿Saben qué voy a hacer con ese misionero? Vete, hermano, adelante. ¿Por qué no vamos a estorbar tu obra ni tu llamado? Porque ya dijo que sí, pero un dolor se va a quedar en el corazón. Porque si Dios consideró que nosotros estábamos listos para cosas grandes, va a decir, no le interesó, tendré entonces que voltear a otro lugar. Y con toda sinceridad yo te pregunto, hermano de la iglesia de Arenal, hermano que estás conectado y los hermanos que están aquí, hermanos, con toda sinceridad yo te hago esta pregunta. ¿Te gustaría que Dios volteara a otro lado? ¿Te gustaría que Dios volteara a otra iglesia? Una iglesia dinámica y con visión misionera siempre tendrá miembros que son llamados por Dios para entregarse al ministerio pastoral o misionero. Y habitualmente quienes son llamados, si ya han sido siervos, van a decir, sí, Señor. Hermano, Dios te ha llamado al ministerio pastoral o misionero, no tengas miedo, no tengas temor, di que sí. Ten el privilegio de servir a Cristo. Conclusión, hermanos. Gocémonos como iglesia
Dios nos ha visto por gracia y nos ha llamado y ha levantado a quienes quiere enviar Él al campo misionero. Regocijémonos con Cristo, oremos a Dios, ayunemos al Señor y hagamos lo que esté en nuestro lado, de nuestra parte, al alcance de nuestros bolsillos. Seamos esos líderes, esos miembros, esos ganadores de almas, hermanos, para que nosotros seamos una iglesia dinámica, con visión misionera, que obedece la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.